Muy buenas tardes, les damos la cordial bienvenida una vez más a esta iglesia, su iglesia, la misericordia de Dios es infinita, iglesia cristiana. Gracias por visitarnos a través de las redes sociales, Facebook, YouTube, y a todos los que nos han dado esas palabras de aliento. Les agradecemos y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hemos preparado una enseñanza que la hemos titulado La cizaña se irá primero. Hemos escogido el texto base, Mateo capítulo 13. Versículo 30. Les invito a que todos vayamos a la Biblia. No sin antes, hasta que usted encuentre Mateo capítulo 13, versículo 30, le invitamos a que nos visite a nuestra página web www.lamisericordiadeDiosEsInfinita.com. Y también mandamos un saludo cordial y a la vez nuestras oraciones están con todos ustedes, nuestros hermanos que están sufriendo en Ecuador, mi familia, nuestros hermanos en España, también mi familia, y aquí en Estados Unidos. Le pedimos al Espíritu Santo que ponga en nuestros gobernantes la unción para que tomen las decisiones correctas en pro del pueblo estadounidense. Estamos pasando tiempos difíciles, pero también tenemos que recordar que todo es la suprema voluntad de Dios. Todo pasa por su escrutinio, todo pasa por su voluntad que es perfecta. Y es así como comenzamos. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y su palabra dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entramos en oración. Padre Celestial, te damos a ti la honra y la gloria, mi Señor, y nos ponemos en tu santa voluntad, mi Dios eterno, para que a través de tu misericordia, Señor, de tu supremacía, Señor, de tu soberanía, Padre, nos enseñes con esta enseñanza a cada uno de tus hijos. Padre mío, pongo en tus manos, Señor, esta enseñanza, para que, ayudados a través de tu Espíritu Santo, Señor, quede en nuestros corazones y sirva de edificación al cuerpo de Cristo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, Señor. Amén. Para que esta enseñanza sea de edificación, queridos hermanos, les pido que tengan su Biblia a la mano y así podamos ir a los versículos mirando los versos con nuestros propios ojos, siendo testigos oculares, atendiendo en el corazón, en el espíritu y en el interior donde mora nuestro Señor. Amén. Porque tenemos que recordar que el espíritu
y la palabra concuerdan, porque la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo que mora en los hijos verdaderos de Dios. Entonces, los hermanos, tenemos que tener muy en cuenta para el tiempo en el cual el Señor nos escogió que viviésemos, porque es Dios el que a cada cual le dio su tiempo, y Él, este tiempo final, nos los dio a tu persona y a mí, a nosotros en general. Por lo tanto, unidos de la palabra de Dios, de la propia palabra del Señor, para que ella siempre nos sirva de guía. Entonces vamos a comenzar en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Vamos a mirar allí algunas porciones de este capítulo para desarrollar esta enseñanza que la hemos titulado La cizaña se irá primero. En Mateo capítulo 13 dice el Señor, en este capítulo habla por parábolas, para que los de afuera no entendieran lo que no les corresponde a ellos por no estar con el Señor, pero a los suyos desde adentro Él les hace claras las cosas. Y a los de afuera, por no estar con el Señor, entonces no entienden las cosas, como también dijo el Señor por Daniel, que los impíos ninguno entenderá. Pero Dios quiere que su pueblo no seamos impíos, sino que estemos en la piedad, que es todo lo contrario a la impiedad. Y Él nos hará entender desde adentro, queridos hermanos. En este capítulo 13 hay 8 parábolas del reino de los cielos. Algunos han leído 7, pero si las ves con cuidado, realmente son 8. Son 8. Todas ellas hablan del reino de los cielos. Sin embargo, quiero llamarles la atención en lo siguiente. Cuando el Señor habla del reino de los cielos, Él no solamente está hablando del cielo, sino que del cielo reina en todo, y también la tierra. Y si ponemos atención al contexto de las parábolas, que son los misterios del reino de los cielos, el reino de los cielos es semejante a... Nos vamos a dar cuenta que el Señor, cuando habla del reino de los cielos, pues así habla de los cielos, pero también habla de la tierra, habla de la iglesia, habla de la primera venida del Señor y de la segunda venida del Señor, y lo que habrá entre la primera y la segunda venida, lo que habrá después de la segunda venida. O sea que el reino de los cielos abarca varias cosas. Si fuésemos a entrar con más detalle, quizás no terminaríamos esto. Entonces vamos directamente al grano, a mirar esta parábola, la del trigo y la cizaña, para poder hacer entender nuestra enseñanza. Quizás, hermanos, vamos a tomar y recapitular aquí el Evangelio de Mateo. Primero la relación, él solo, y luego cuando le preguntaron en privado a los discípulos qué era lo que quería decir. Que les explicara esa parábola. Entonces viene también la explicación de la parábola, hermanos. Gracias a Dios
que al tener la parábola y la explicación de la parábola por el Señor Jesús, así Él por lo menos nos liberó de nuestra propia explicación para tener la de Él. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a procurar tener el cuidado de leer la parábola con atención y leerla. La explicación del Señor. Esta parábola nos va a ayudar, hermanos, en nuestra edificación, en cuanto a la iglesia, en cuanto a la escatología, en cuanto a la vida cristiana personal. Entonces el verso 24 les refirió otra parábola diciendo, cuando dice otra es porque ya había hablado la del sembrador, que era también del reino. Todas estas parábolas, como lo vamos a ver, son parábolas acerca del reino. El Señor hablándonos del reino por medio de las parábolas, aunque son varias parábolas, el reino de los cielos es uno solo. Entonces nos damos cuenta que con cada parábola Él nos muestra un aspecto del reino y con otra parábola nos muestra otro aspecto complementario del mismo reino. Y estas parábolas, hermanos, no las podemos interpretar aisladas, porque aunque son distintas, todas hablan del mismo reino, solo que el Señor muestra distintos aspectos del reino con varias parábolas, pero el mismo reino, hermano. Entonces dice así el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, eso era para entender ese otra. La parábola es otra, pero el reino es el mismo. El versículo 24, el reino de los cielos es semejante. Y de pronto empezamos a leer y nos damos cuenta que Él, cuando habla del reino de los cielos, empieza a hablar desde la primera venida de Cristo, como cuando Él dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia, porque el reino de los cielos entre vosotros está. Así lo manifiesta en Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21. O sea que el reino de los cielos comenzó con la venida primera del Señor Jesucristo. Eso era lo que anunciaba Juan el Bautista. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 2. Y Jesús también siguió en la misma tónica de Juan. Arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca, en Mateo 4, 17. Pero luego ya no dijo que estaba tan cerca, sino que en medio de nosotros está. Lo tipifica en Lucas capítulo 17, versículos 20 al 21. Y así comienza esta parábola en el versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Y después explica que el Hijo del Hombre en su primera venida, o sea que el reino de los cielos comienza con la primera venida. ¿Se da cuenta, hermanos? No es cuando nos vamos para el cielo que comienza el reino. No, hermanos. Allá continúa, hermanos. Pero comienza con la venida y recepción del Rey, que viene manso y humilde, y dice el versículo 24, un hombre que sembró buena semilla en su campo, y después va a explicar que el campo es el mundo, y entonces es el reino de los cielos en el mundo, no todavía ya en el tercer cielo. El reino de los cielos comienza con el Señor Jesús viniendo al mundo a poner orden en el mundo,
a que en el mundo, sea la tierra, en la tierra, hermanos, se haga la voluntad de Dios, como se hace en el cielo. Por eso nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en Mateo 6:9. Allá lo es, hermanos, en el cielo. Pero hay que pedir que siga siendo santificado donde no lo es, hermanos. Es que aquí, en el mundo, que es este campo, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como lo manifiesta en Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, y el reino viene desde los cielos. Pero para reinar en la tierra, es los cielos reinando en la tierra. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, como se hace en los cielos. Esto lo vemos nosotros, como ya lo dije anteriormente, en Mateo 6:10. Aunque le llamamos reino de los cielos, es los cielos reinando en la tierra. ¿Cómo reina en los cielos mismo? Ese reino de los cielos tiene que ver con la tierra, por lo menos una gran parte, ¿por qué no decirlo, una buena parte? Toda la historia de la iglesia pertenece al reino de los cielos, y es un capítulo. Después vuelve el Señor y establece el milenio, y ahí continúa otro capítulo. Entonces dice acá en el versículo 24: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Eso es el Evangelio. Eso es la buena semilla. El Evangelio predicado por el Hijo del Hombre en su primera venida. Ese es el hombre que sembró la buena semilla, el Señor Jesucristo, la palabra de Dios. Creer en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 15. En su campo, hermanos. Ese campo es el mundo, pero es de Él. El diablo se lo robó y el Señor vino a recuperarlo. El campo es del Señor, aunque sea el mundo, y el mundo entero yace bajo el maligno. Por eso se dice que es príncipe de este mundo. Sin embargo, ¿quién fue que hizo incluso al maligno? Les hago esa pregunta, hermanos. ¿Quién fue el que hizo incluso al maligno? No lo hizo maligno, lo hizo un lucero primero, hermanos. Querubín, perfecto. Por un buen tiempo, allá en los cielos. Luego se rebeló y vino a ser un desastre en la tierra. Andaba por la tierra. Así lo dice en Job. Le gustaba mucho vivir en la tierra. Fue un desastre, hermanos. Sin embargo, dice que este campo, aunque en la explicación va a decir que el campo es el mundo, sin embargo, le pertenece al Señor. Porque es que Él viene a recuperar lo que el enemigo envidioso y malvado lo robó. Todo eso tiene que ver con el reino de los cielos. En el versículo 25: pero mientras dormían los hombres. Qué cosa extraña, hermanos. Estaba hablando del reino de los cielos, pero no está mencionando a los ángeles, sino a los hombres. Y para el colmo, durmiendo. Y eso, que estos hombres que duermen en el campo, donde el Hijo del Hombre sembró la semilla, somos sus siervos. Y aún los siervos del Señor nos descuidamos
nos dormimos y se nos cuela el diablo. Abrimos esas puertas y el reino de los cielos es semejante a esto: un combate continuo contra nosotros mismos y contra Satanás y sus secuaces, para que el Señor reine sobre nosotros mientras todavía estamos en la tierra. Claro, va a continuar después, pero hay una etapa aquí, que es el reino de los cielos aquí en el mundo, después en el milenio. Pero mientras tanto, en la primera parte, en el versículo 25, mientras dormían los hombres, vino su enemigo. O sea que ese hombre, que es el Hijo del Hombre, que representa a Dios en la tierra, el representante de Dios, el testigo fiel y verdadero, que nos muestra a Dios como verdaderamente es Dios, tiene un enemigo. Y ese enemigo, mientras nos dormimos, vino. En el versículo 25, y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Sembró cizaña. Satanás siempre hace eso, desde el principio. Cuando se acercó por primera vez como homicida, que es, desde el principio, le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho, en Génesis capítulo 3, versículo 1, ahí se ve con que, esa palabrita, hermano, grábese en su mente, con que. La forma de Satanás viene a hablarle mal de Dios a la humanidad, empezando por el mal de con que Dios te ha dicho que no comas de todo el árbol del huerto, en Génesis 3:1, hermanos. Ya lo dijimos. Tratando de presentar una imagen de Dios distorsionada, hermanos. No es como Satanás lo quiso presentar. Dios no es egoísta. Dios ama y tiene para el hombre lo mejor. Pero Satanás quiso sembrar ese sentimiento de él. Él es envidioso, él es rebelde, él es hipócrita, él es astuto, hermanos. Así es que él actúa. Ese es su comportamiento. Con que ha dicho, dice, con que ha dicho. No sabe Dios que el día en que comáis de todo el árbol, vuestros ojos serán abiertos. Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 5. O sea que el diablo dijo: mire, Dios no tiene nada bueno para ustedes. El que tiene algo bueno soy yo. Así se manifiesta Satanás, que el Señor lo reprenda. Yo soy el mejor que Dios. Yo sí les voy a abrir los ojos. Y ustedes van a ser como un Dios mismo. Y así, hermanos, el hombre actúa dejándose llevar de la codicia, hermanos. Y los exaltó a ellos en lugar de Dios. Ahora el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. O sea, en medio de la comunión de los hermanos, porque el trigo son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo nuestro es en él mismo campo, y el campo es el mundo. Lo vamos a comprobar ahora
en la explicación del Señor. Entonces dice en el versículo 25, y se fue. Porque así es, hermanos. Tira la piedra y esconde la mano. Es como el caso de la mujer de Potifar, hermanos. Ella hace las barbaridades y el que tiene la culpa es José. Se fue y se escondió. Continuemos en el versículo 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, y esta es la hierba del trigo, porque sembró buena semilla, hermanos, que después vamos a ver qué es el trigo. Y continuamos en el verso 26. Entonces apareció también la cizaña. Y mire, el reino de los cielos es semejante a esto. El Hijo del Hombre sembrando el Evangelio y el diablo, en cualquier descuido nuestro, sembrando la cizaña. Y las dos cosas crecen juntas, el trigo y la cizaña, y así es el reino de los cielos. Entonces, esta parte del reino de los cielos se refiere a la historia de la iglesia antes de la segunda venida. O sea, el reino de los cielos comienza desde la primera venida, desde que el Hijo del Hombre vino a anunciar las buenas nuevas, a sembrar la buena semilla, a evangelizar. Y luego el enemigo también vino a infiltrarse en la iglesia, al Señor en su campo, y a sembrar cizaña, como Él es cizañoso. Y ese es el reino de los cielos, o sea, la historia de la iglesia, con lo bueno, lo malo. Lo malo es parte del enemigo, resistiendo el reino. Pero el Señor va haciendo avanzar el reino a través del trigo, hermanos. O sea, que el reino de los cielos, como Jesús también dijo en otro lugar, sufre violencia. Hay una resistencia del maligno para que no nos sometamos a la palabra del Señor, sino que seamos encizañados. Satanás viene a sembrar cizaña, ya lo sabemos, malos sentimientos en el corazón, en los pensamientos, ayudado por la concupiscencia de los ojos. Y así es el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a todo esto. Es un reino que sufre violencia. Es un reino que está en guerra, hermanos. Por eso era que Nehemías les decía a los edificadores de la ciudad de Dios que en una mano tenían que tener la herramienta, el balaustre para edificar, y en la otra mano la espada para guerrear, hermanos. Y con ese ejemplo nosotros tenemos que estar atentos a la maquinaria del enemigo, porque es una edificación en medio de la guerra, una edificación en medio de la oposición. Y debemos entender esto, que el reino de los cielos sufre violencia y se edifica en medio de la guerra. Como aquella mujer que está de parto para dar a luz a un niño, pero el dragón está ahí queriendo tragarse a ese niño.
destruir todo lo que el Señor está haciendo. Así es el reino de los cielos. No es cosa fácil, hermanos. Continuemos, dice el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, que el Señor en la explicación dice que son los ángeles. Y le dijeron, Señor, como quien dice, Señor, tu palabra es preciosa. Le exaltaron lo que se dice acerca del amor, de su iglesia, del futuro. Todo eso es maravilloso. Pero, ¿y la Inquisición? Las cruzadas que sufrieron la iglesia primitiva, las divisiones, los escándalos, los tropiezos. Hasta los mismos ángeles estaban confundidos. Los judíos también hasta hoy están confundidos, porque ellos piensan solo en la venida gloriosa y última del Señor. Dicen, no, pues, si hubiese sido Jesús el Mesías, pero todo sí sigue igual de terrible. Ellos pensaban que Él había venido solo para traer paz, progreso, pero lo de la paz es cuando nos ponemos en paz con Él, hermanos. Entiéndalo bien, hermanos. Hay paz cuando estamos en paz con Él. Y cuando Él vuelva, pero Él dijo, ¿pensáis que he venido a traer paz en la tierra? No, yo no vine a traer paz, sino espada. Así lo manifiesta en Lucas capítulo 12, versículos del 51 al 53, y también en Mateo capítulo 10, versículos del 34 al 36. Porque Él dijo que de ahora en adelante habrán 2 en una casa y 3 contra 2, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra, y fulano contra el sultano. O sea, los que están con Dios están en la línea del reino, peleando, arrebatando con violencia el reino, pero violencia santa, hermanos. No como los musulmanes, autoinmolándose, hermanos. No, jamás, hermanos. Y los otros están siendo usados por el diablo para resistir, porque el reino de los cielos es para poner orden en la tierra. Porque en la tierra hay desorden. No se hace la voluntad de Dios, sino que cada uno hace lo que bien le parece. Entonces, los que se someten al Señor piensan en el reino. Son hijos del reino, hermanos. Y los otros, que tienen los deseos del diablo, de tomar el lugar de Dios, de desplazar a Dios y colocarse a sí mismos, esos son hijos del malo, porque eso es lo que quieren, hacer el mal, ponerse a sí mismo, por sí mismo, en lugar de Dios, en su justicia propia. Entonces, viene el versículo 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tienen cizañas? ¿Cómo puede haber cizaña en la iglesia? ¿Cómo puede haber problemas, escándalos entre los cristianos, en la cristiandad? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Usted no se ha puesto a preguntar
¿No ha puesto esa pregunta, esa interrogación en su corazón? Yo sí lo he hecho, hermanos. ¿Cómo es posible? Continuemos en el versículo 28. Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto, dice la palabra del Señor. Un enemigo ha hecho esto. ¿Ustedes piensan que no hay un enemigo? Sí hay un enemigo que hace cosas contra el Señor y contra nosotros, dice la palabra del Señor en el versículo 28. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? O sea, ya, de una vez, vamos a arrancarlas. Es como decir, adelantar el juicio antes de tiempo. Y el Señor tiene cuidado del trigo y dice: no vayan, no lo arranquen todavía. El tiempo de arrancar es otro. Hay tiempo de plantar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de reunir, hay tiempo de esparcir. El tiempo no es ahora. Ahora es tiempo de edificar en medio de la guerra. Así sea en medio de la cizaña. Hay que seguir para adelante, queridos hermanos. No decaer, hermanos. Hay alguien que nos está mirando. Hay alguien que nos está fortaleciendo, queridos hermanos. Continuemos en el versículo 29. No sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Porque están tan entrelazadas sus raíces en la misma tierra que al arrancar la cizaña se podría perjudicar el trigo. Además, que el trigo cuando es pequeño se parece a la cizaña. Solo cuando va creciendo es que el trigo madura, se pone gordito, doradito, y llega y se inclina, se humilla y adora al Señor. Eso somos nosotros, un trigo, hermano. Así lo eres. Eres un trigo. Gloria a Dios. En cambio, la cizaña sí es parada, porque no tiene frutos, tiene veneno, tiene un hongo venenoso que esparce. El que se la come se envenena y sigue parada, orgullosa. Pero al principio son tan parecidos que de pronto vamos a considerar las cizañas lo que es el trigo. Y al Señor lo que le importa es no que se pierda el trigo, hermanos. Es decir, vamos a soportar lo que sea con tal de que no se pierda el trigo. El Señor tiene corazón para con el trigo y nosotros también tenemos que tener corazón para con el trigo, hermanos. Si alguien algún día nació de nuevo, es trigo, hermanos. Aunque sea inmaduro y todavía parezca cizaña, hay que dejar que crezca. Con el tiempo se van a ver que terminan las cosas. Con el tiempo, entonces Él dice y les dijo en el versículo 30: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, dice la palabra del Señor.
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hermanos. Deje que la cizaña le robe los nutrientes al trigo y haga sus cosas, con tal que el trigo en medio de la prueba, de las dificultades, de la rivalidad, que el trigo vaya avanzando, hermanos, sin detenernos, hermanos, sin regresar a ver adelante, hermanos. Dejarnos crecer juntamente lo uno y lo otro. O sea, que hay un periodo del reino de los cielos, que es la historia de la iglesia, donde está previsto y hay estas instrucciones del Señor, hermanos. No vayan ni arranquen la cizaña, déjenlos crecer, porque no quiero que me arranquen el trigo pensando que es cizaña. Y el hombre por lo general se equivoca, hermanos. O que al tratar de arrancar uno, arrancan el otro. A veces queriendo nosotros juzgar las cosas de una manera muy apresurada, podemos hasta escandalizar al trigo, hermanos. Y eso pasa, hermanos. Eso no quiere decir que hay que tolerar el pecado, no, hermanos, sino que hay que saber cómo manejar esas situaciones confusas en la iglesia, teniendo cuidado de que el trigo no sea afectado. Pero ya Dios tiene su tiempo para la cizaña. ¿Y saben, hermanos, cuál es el tiempo para la cizaña? Hermano, el que estamos viviendo, el que el Señor nos ha puesto. Miren lo que dice acá en el versículo 30, hermanos. Y al tiempo de la siega. Noten lo que pasa, hermanos. Al tiempo de la siega. O sea, que hay el tiempo de sembrar, el tiempo de crecer y el tiempo de soportar. Pero habrá un tiempo de la siega, hermanos, que también es parte del reino de Dios. Quiere decir, si ya era parte del reino de Dios, la siembra, ¿cuánto más va a ser parte del reino de Dios la siega? Y dice en el versículo 30, hermano, yo diré, no tú ni yo, nuestro Señor, ningún otro hombre en la tierra, sino el Hijo del Hombre, el dueño del campo. Versículo 30, yo diré a los segadores, o sea, a sus ángeles, hermanos. No es algo que nosotros haremos, porque nosotros queremos ya establecer nuestra inquisición y mandar a la hoguera a quien sea, hermanos. Y así es generalmente. Más bien, fueron los malos los que mandaron a la hoguera a los fieles. Si miramos la historia de la iglesia, los que sufrieron fueron los mártires y fieles, y los que estaban arriba sentados ahí en las instituciones. Algunos ni habían nacido de nuevo, ni sabían que era arrepentimiento. ¿Por qué? Por sus frutos los conoceréis. Así lo manifiesta en Mateo, capítulo 7, versículo 15 al 20. El fruto, el árbol, se conoce por sus frutos. Sí, hermanos. Y dice en el versículo 30, yo diré a los segadores, lo repito, a sus ángeles, el Señor dirá en el tiempo de la siega. Entonces mire,
¿Qué es lo que el Señor dirá? Pongan atención a este versículo 30, hermanos. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y ese es el texto base al cual hemos llegado, hermanos. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, hermanos. ¿Quién se irá primero? La cizaña, hermanos. Así dice su palabra. Qué parábola tan tremenda, hermano, esta. Ahora, hoy en día, parece que algunas personas han cambiado la parábola y dice, recoger primero el trigo y dejar la cizaña. Pero no, no. Aquí el Señor nos cambió la expectativa de la escuela pretribulacionista, hermanos. Pretribulacionista quiere decir antes de la tribulación. Parece que el Señor no era pretribulacionista, hermanos, porque Él dijo, recoged primero la cizaña. Uno pensaría que primero era el trigo y que va a recoger el trigo. Y aquí se va a quedar la cizaña. No, hermano, no. El Señor primero dice, recoged primero la cizaña, pero note que ese recoger tiene varias etapas para atarla en manojos, hermanos. Sería cuando ya ha madurado y llegó la siega, la hora de la madurez. Ahí sí se nota quién es quién. Entonces ahí, como se dicen, los pájaros de un mismo plumaje se juntan. Tú los pones todos revueltos en un gallinero, pero déjenle pasar un poco de tiempo y van a ver que las gallinas andan con los gallos y las gallinas, hermanos. Las palomas con las palomas, las guineas con las guineas, los patos con los patos. O sea, las personas afines se juntan entre sí. Los que les gustan chistes verdes con los que cuentan y los oyen, se juntan para contarse mutuamente. Pero un contador de chistes verdes va a llegar donde un hermano y le cuente ese chiste. El hermano va a quedarse serio, no le va a decir nada, pero no se ríe, no le sigue la corriente, porque un verdadero cristiano no está en conversaciones ociosas. Entonces, ¿a dónde se va a ir? A contar sus chistes. Otra vez, con los que son como él. O sea, que los pájaros de un mismo plumaje se juntan. Sus afinidades químicas son juntadas. Y Dios mismo hará que al final del tiempo se empiecen a formar estos ataditos, manojos de cizaña. Y eso es como una especie, ¿por qué no decirlo, hermanos?, de globalización. Porque empiezan a juntarse la cizaña y manojos. Antes estaba esparcida entre el trigo, pero ahora se juntan en manojos. Acá otro manojo, allá otro manojo, para luego ser echados en el fuego. Entonces, antes que el trigo sea recogido en el granero del Señor, donde el Señor tiene su propio grano, el Señor va a hacer un trabajo con la cizaña, juntarla en manojos. Mírenlo en el versículo 30, hermanos. Recoged primero la cizaña. Primero hay que recogerla
empezarlo a juntar y luego atarla en manojos y luego quemarla. 3 cosas es el trabajo del Señor en la siega, con la cizaña. Hermanos, tenemos que en estos días del fin tener los ojos abiertos para ver estas cosas. También el Señor recoge su trigo, pero hay que saber en qué bando estamos siendo recogidos, si en el bando del trigo o en el bando de la cizaña. Recoger primero la cizaña, atarla en manojos. Ellos se ponen de acuerdo, como Nimrod. Hagamos una torre que llega hasta el cielo y hagamos un nombre en Génesis capítulo 11, versículo 4. Se empiezan a juntar las cosas de la tierra. Y así el anticristo, hermanos, pone su espíritu de demonios que salen de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta. Van a ir por lo alto, pero los reyes de la tierra van a reunirlos para la batalla contra el que viene montado en un caballo blanco, contra el Verbo de Dios, hermanos, contra la venida segunda y gloriosa del Señor Jesús. Satanás va a estar también reuniendo a los reyes de la tierra y a su ejército, y por eso hemos estado viendo un proceso de unión. Hoy las naciones son unidas, UNASUR, la Unión Europea y otro montón de uniones de los bancos se unen, y todo hasta los más contrarios se unen. La cizaña es atada, hermanos, en manojos, a veces a través de muchos medios, pero el Señor dice en el versículo 30, pero recoger el trigo no es atado, es recogido en mi granero, versículo 30, recoger el trigo en mi granero. Pero les llamó la atención recoger primero la cizaña. No es que el Señor va a arrebatar el trigo y se va a quedar aquí la cizaña, no. La va a reunir en mano de sus segadores, de sus ángeles, sus servidores, y que a ellos tienen que hacer un doble trabajo. Hay unos ángeles que son como policías, ¿no? Otros parecen que son bomberos. Y los policías van a agarrar a todos los pícaros y los van a prender, y los van a atar, y los van a echar al fuego. El fuego, hermano, y el trigo es recogido en el granero. O sea, también vamos a estar juntos, los que somos trigo, si es que somos trigo. Luego, saltamos y miramos al verso 36, donde Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña en el versículo 36. Entonces, despedida la gente, o sea, la gente de afuera, solo oía esas parábolas del trigo y la cizaña, no la entendía bien. Muchas interpretaciones se han dado de ella, a veces sin entenderla. Y la gente fue despedida. Hasta ahí podían ellos recibir. En el versículo 36, entró Jesús en la casa, o sea, estaba con la gente afuera de la casa, pero ahora entró en la casa, versículo 36, y acercándose a él sus discípulos, o sea, los de la casa, los que quedan en la casa, los que están dentro de la casa,
se acercan a Él. Porque si usted no se acerca más, no entiende. Si uno no pregunta, no entiende, hermano. Se queda con la misma idea vaga de los que son despedidos afuera, hermano. Y espero que usted no esté en ese bando, quedándose afuera, hermano, sino interesado en la verdadera revelación de nuestro Señor Jesús. En el versículo 36 le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Es que siempre necesitamos que la parábola del Señor nos sea también explicada por el Señor. Y por eso dice en el Salmo, hermanos, la exposición de tu palabra alumbra, dice. En el Salmo 119, versículo 130. O sea que nosotros necesitamos la palabra de Dios y también la exposición de la palabra que nos la alumbre. Y necesitamos también eso, la explicación de Dios. Entonces dice en el versículo 37, respondió y les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Lo habíamos ya adelantado. El versículo 39, el campo es el mundo. Lo habíamos ya adelantado. Versículo 38, la buena semilla son los hijos del reino. O sea, la semilla es la palabra de Dios, pero que se siembra en personas. Y esas personas se someten al reino y son los hijos del reino. Lo mismo que esta semilla que se someten al rey. La buena semilla de los hijos del reino, no solo la palabra, sino la palabra vivida por los hijos, la palabra encarnada en la vida de los hijos. Son los hijos, sí, los hijos de la simiente del reino. Veamos el versículo 38. Y la cizaña son los hijos del malo. El malo también tiene hijos. O sea, los que producen el fruto de la palabra mentirosa, cizañera, del malo, hijos del malo. Jesús también les llama en Juan hijos del diablo, que los deseos de su padre el diablo quieren hacer. En Juan capítulo 8, versículos del 43 al 44. Es terrible, pero es la palabra del Señor. En el versículo 39, y el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Sí ve, hermanos? Existe el diablo. Versículo 39. La siega es el fin del siglo. Entonces, hermanos, aquí ya nos topamos con una expresión que necesitamos empezarla a entender desde ahora, hermanos. Él ahora habla del fin del siglo. Y ellos más adelante usan la misma expresión que Él les enseñó. Señor, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? En Mateo 24:3. Entonces, Él habla algunas cosas acerca del fin del siglo. Pero aquí ya empieza esa expresión en el versículo 39. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles, no los santos. Quiere decir, no es la opinión de la tierra, es el discernimiento del cielo el que hace la diferencia. Nosotros podemos tener nuestras opiniones, vamos a ver que
orden traen los ángeles? ¿A dónde te llevan los ángeles? ¿Y para el fuego o para el granero, hermanos? ¿Te atrapan como a un pícaro o te respetan y te llevan con todo cariño hacia el Padre? Sí, hermanos. Qué tremendo esto, hermano. Tenemos que poner atención, mucho cuidado, hermanos, en el versículo 40. De manera que, ¿cómo? Ahí está el reino de los cielos, es semejante a el reino de los cielos. ¿Se da cuenta, hermanos? Que el reino de los cielos abarca la primera venida de Cristo, que es el Hijo del Hombre sembrando los hijos del reino con su palabra. Y luego la historia de la iglesia, con todos los problemas, el diablo y todos los escándalos que causa el diablo en medio de la iglesia con sus hijos, del mal. Y luego viene la hora, hermanos, de la ciega. Y vienen los ángeles, y viene el atado, y viene el fuego, y viene también el granero, hermano. Entonces, esta es la segunda, la que es el fin del siglo. Cuando el Señor viene a establecer el tribunal de Cristo y el juicio de las naciones, hermanos. Y a separar las ovejas de los cabritos y poner el milenio en funcionamiento, y a los vencedores ponerles sobre 10 ciudades o sobre 5, hermanos. Todo eso es el reino de los cielos. No es solamente cuando nos vamos al cielo, no. Abarca la historia de la venida de Cristo, la historia de la iglesia, el tiempo del fin, incluido el anticristo, el globalismo actual, y luego la venida del Señor y el castigo de unos y el premio de otros. O sea, el tribunal de Cristo, todo eso es parte del reino de los cielos. Y en el tribunal de Cristo surgen los vencedores para reinar en el milenio. Grábese esto, hermanos. En el tribunal de Cristo surgen los vencedores para reinar en el milenio. Entonces, ahora ya es el reino de los cielos manifiesto en la tierra, pero ya empieza cuando nos sometemos a Cristo. Por eso hemos dicho que el Hijo de Dios es la esfera del reino de Dios. El Padre siempre ha sentido satisfecho, contento con su Hijo. ¿Recuerdan ese versículo? Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento, complacencia, también dice en Mateo 3:17. Como dijo el Hijo, por eso me ama el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, en Juan capítulo 8, versículo 29. También lo vemos en Juan capítulo 10, versículo 17. Yo hago siempre lo que le agrada. Esa es la esfera del reino de Dios. Primero es el Hijo, pero ahora ese Hijo le gustó tanto a Dios que quiere tener muchos otros y extender su reino. Y en el plan de Dios estás tú y yo, hermanos. Y que su unigénito sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces ahora empieza a trabajar con nosotros, a ver la voluntad de quién hacemos. Y si hacemos la voluntad del Padre, entonces estamos en el reino de Dios.
Entonces él dice en el versículo 40, de manera que como, eso es, semejante, versículo 40, como se arranca la cizaña, note que empieza por la cizaña otra vez, versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña, porque dijo recoger primero la cizaña, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Analice, hermano. Qué cosa tan terrible, hermano, esta frase. Como se arranca la cizaña. Quiere decir que en el tiempo del fin, estando juntos el trigo y la cizaña, habrá un movimiento de los ángeles, un movimiento en el cielo que arranca la cizaña entre el trigo. Deberíamos citar algunos versículos. Ojalá lo tomemos en principio, sin colocar nombres y apellidos. Es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se manifiesten los que son aprobados en 1 Corintios capítulo 11, 19. Estaban juntos el trigo y la cizaña, pero es necesario que entre vosotros haya disensiones, para que se manifiesten los que son aprobados. Volverían de pronto esas disensiones, entonces ahí se sabe lo que hay en el corazón. Las cosas ocultas se hacen manifiestas. Y dice Juan en su evangelio, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros, para que se manifestase que no todos son de nosotros. En 1 Juan, capítulo 2, versículo 19, hermanos. O sea, hay cosas que en tanto que el trigo y la cizaña están mezclados, no se ven. Pero la luz es la que manifiesta todo. Llega un momento en lo que hay en los corazones es expuesto y sale a la luz. Pero tenga la certeza que lo que es trigo irá al granero. No se preocupe si de verdad es trigo, ir al granero. Pero si tenemos que preocuparnos de marcar la diferencia y ser trigo, hermanos. Así que no tenemos que tener ningún corazón contrario a ningún hermano, porque el Señor quiere que el trigo no se pierda. Y por eso no quería que de manera apresurada se separe el trigo y la cizaña. No, déjenlos crecer juntos, déjenlo que pase el tiempo. Vamos a ver al final con quién va a quedar cada cual. Pero llega un momento, la hora del fin, en el tiempo de la siega, cuando incluso se aborrecerán unos a otros, y unos a otros se entregarán y se traicionarán. Así lo manifiesta en Mateo 24:10, hermano, en el pequeño Apocalipsis. Inclusive en el ambiente religioso, seréis llevados a los concilios, y en los concilios seréis azotados, y algunos os matarán. Marcos capítulo 13, versículo 9. Y los concilios no es allá de los jueces seculares, los jueces normales. No, hermanos, es la gente de la iglesia, pero la gente religiosa, hermano. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado y entender esto. Estas etapas, al tiempo de la siega, mandaré a los ángeles, dijo el Señor. Y los ángeles vienen con una misión. Ellos tienen que arrancar la cizaña
de entre el trigo, pero solo hacia el final, y cuando el trigo haya madurado y también la cizaña, ahí recién se sabrá quién es quién. Entonces, ahí el Señor hará su trabajo y ahí juntará la cizaña, la atará en manojos y pasarán al fuego, y luego recogerá el trigo en su granero. Entonces dice Jesús en el versículo 40, de manera que como se arranca la cizaña, esa palabra es terrible, hermano, arrancar, sin anestesia, hermano. Arrancar es una cosa terrible, hermanos, pero es un trabajo del Señor, y al fin va a arrancar. No es el tiempo de arrancar todavía, hay tiempo de sembrar, hay tiempo de soportar, pero en fin es que se arranca, y lo arranca el cielo, hermanos, el cielo mismo. Sí, hermanos, el cielo mismo expone por su fruto el árbol. Entonces dice en el versículo 41, y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Los recogerán de su reino. O sea, ¿dónde están los que causaban tropiezo? Estaban ahí, en el reino, pero los recogerán de su reino. A los que causaban tropiezo, versículo 40. Y a los que hacen iniquidad, versículo 41. A los que echarán en el horno de fuego. Y el versículo 43, entonces, ahí, recién, por eso dijo, recoger primero la cizaña. Entonces los justos resplandecerán como el sol, lo dice en el versículo 43. Eso es la resurrección y en la transformación de nuestros cuerpos, en el versículo 44. En el reino de su Padre, Él es quien tiene oídos para oír, oiga. Quiere decir que no todos tienen oídos para oír, que algunos no es porque Dios no les haya dado oídos, sino porque como ellos mismos no quieren oír, por eso ellos mismos se quedan sin oídos. Entonces dice, porque no pudiste oír vosotros mi palabra, porque no sois de mis ovejas, y mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y al extraño no seguirán, pero no seguirán, no conocen la voz de los extraños. Esto lo dice en Juan capítulo 10, versículo 3 al 5. Quiere decir en que se distinguen las ovejas que están en el Espíritu de Dios, y la cizaña o las cabras que están en otro espíritu. Dice Juan en su primera carta, en esto conoced el espíritu de verdad y el espíritu de error. El que es de Dios nos oye, pero el que no es de Dios no nos oye. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6. No nos oye, no quiere decir que no escucha. Sí escucha, pero no cree, no recibe, no se identifica con la palabra del Señor. Es que es de Dios, no oye. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Ya lo dijimos en Juan capítulo 10 versículo 27. Y la voz del Señor es la doctrina de los apóstoles. Dicen los apóstoles, el que es de Dios nos oye,
Y el que no es de Dios no nos oye. Y en esto conoceremos el espíritu, la verdad y el espíritu del error. Ahí se encontrará la diferencia entre el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Es tiempo de orar, hermanos. Amantísimo Padre y Dios celestial, te damos gracias, Padre, por esta luz, Padre Santo, que puede entender, Señor, toda persona normal, si se acerca a leer tu palabra, Señor, porque tú das el entendimiento, Señor, al que tú quieres, al que clama, al que pregunta, Señor, al que quiere conocer, Padre. Señor, te pido que aclares esos conocimientos, Padre, de tus hijos, para que sus corazones sean puros, Padre, como tú lo quieres, Padre Santo. Seamos tus trigos, Señor amado, y estar en tu granero a su debido tiempo, mi Señor, lejos de la cizaña. Amado Señor, así sea por los siglos de los siglos. Amén, Señor, amén. Gracias. Amén, aleluya.